de ciudadanas y ciudadanos, además preocupadas y preocupados por una temática tan relevante para nuestra vida como países en la región, que sabemos tiene un significado enorme en múltiples aspectos de nuestra vida como comunidad. No solamente nos atañe, como sabemos, a nosotros, los habitantes de este suelo, sino también, y cuando digo nosotros, los habitantes de este suelo, obviamente acá hay que tener siempre presente que ese nosotros no siempre está tan claro, digamos, ¿no? Porque precisamente sabemos que en relación a esta problemática hay grupos de compatriotas que sufren más directa y especialmente las circunstancias que tienen que ver con toda esta problemática. Por ejemplo, los pueblos originarios, por ejemplo, los pequeños campesinos en las zonas más afectadas de nuestras tierras. Por eso ese nosotros, digamos, no se sobreentiende, sino que tenemos que hacer realmente ese reconocimiento y ese esfuerzo de ver que en estas tierras los afectados e involucrados por esta temática son mucho más allá de aquellos o aquellas que podemos representar nosotros como representantes de comunidades de fe o de determinados grupos que tienen que ver con esta problemática por distintos motivos. Por eso me alegra poder estar compartiendo este espacio aquí con ustedes y la invitación es hacer un ejercicio conjunto de qué significado puede tener una problemática que parece tan alejada de las cuestiones espirituales, de la fe, etc., como los desafíos y riesgos que plantea el actual modelo de producción agrícola. Quiero subrayar algo en relación a las menciones que hizo el pastor Carlos Duarte recién sobre las preocupaciones de la Iglesia como tal en relación a la temática y personales de Carlos que se plasmaron en este librito, Soja y monocultivos. Es fruto de un trabajo muy intenso de Carlos personal, pero también en el marco de la Comisión de Reflexión Teológica de la IEN, que tuve la alegría de compartir con él. Y yo si bien efectivamente es un librito muy simple, muy pequeño en el sentido de que muy leíble fácilmente, en minutos uno lo puede desarrollar, realmente tiene una profundidad y una riqueza enorme, que la recomiendo enfáticamente. Y de hecho, varias de las cosas que voy a decir acá, digamos, en buena medida reflejan discusiones que hemos tenido en ese espacio juntos y simplemente retoman o tratan de sistematizar un poco, que es un poco mi berretín, siempre ha sido, digamos, en el área de la teología en la que me he desempeñado, digamos, ¿no? Bien, voy a leer el texto que traje porque si no uno cuando habla de manera libre corre el riesgo de hacer injusticia a los tiempos y la verdad que eso sí es importante que lo podamos desarrollar de buena manera. Así que voy a tratar de leer y en todo caso hacer algún comentario puntual, después podemos retomar las cuestiones que no queden claras o requieran ser repreguntadas, con muchísimo gusto. La ponencia que se me pidió tiene por título Riesgos y desafíos del actual modelo de producción agrícola en perspectiva teológica. Y quiero leer una selección de pasajes que anteceden y de alguna manera también hacen referencia bíblica a todo lo que voy a exponer. De Yahvé es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que en él habitan. Sin embargo, la creación fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió,
en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por tanto, no hagan ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos y vuestros miembros como arma de justicia al servicio de Dios. La actual Iglesia Evangélica del Río de la Plata se constituyó como cuerpo eclesial en nuestra región en 1899, con el nombre de Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata. Ello plasmaba la voluntad de caminar juntas, eso es lo que significa literalmente sínodo, de las congregaciones protestantes originadas en la migración europea germanoparlante, de diversos orígenes, que se había comenzado a radicar en nuestros países desde los albores de la lucha por su independencia y afianzamiento como naciones soberanas, a inicio del siglo XIX. Sus comunidades fueron compuestas por comerciantes profesionales y una mayoría de artesanos, obreros y ante todo campesinos, mayormente pobres, en búsqueda de una nueva patria para ellos y sus descendientes. Su membresía, que a lo largo del tiempo experimentó los avatares de nuestras sociedades, con sus procesos migratorios internos y profundas transformaciones políticas, socioeconómicas y culturales, en buena medida siguió vinculada a la actividad agrícola. Hoy la IERP es una iglesia de composición diversa, largamente arraigada y comprometida con el destino de nuestras sociedades, cuyas comunidades se extienden tanto en las grandes ciudades como en los pueblos y zonas netamente agrícolas de la Argentina, Paraguay y Uruguay. Como comunidades de fe, no siempre hemos reconocido con suficiente claridad ni mantenido un punto de vista unánime sobre la relación entre el sistema de explotación capitalista vigente con sus basamentos característicos en nuestros países, que incluyen desde tiempos coloniales, entre otros factores cruciales, un régimen de propiedad de la tierra profundamente injusto, y la violencia estructural a que son sometidas nuestras sociedades. Sobre ese régimen que, a través de actores político-institucionales de colorido diverso, mantiene a lo largo de la historia como patrón fundamental su servicio al enriquecimiento desmedido de las élites dominantes en detrimento de las mayorías empobrecidas, en un marco de agresión y destrucción sistemática del medio ambiente. No obstante ello, aún con notorias limitaciones y hasta contradicciones, en el seno de la Iglesia y sus comunidades, pero esto lo puedo afirmar también para las iglesias de la ecumenia rioplatense y mundial, también en varios sentidos, la escucha de la palabra de Dios y su reflexión desde la experiencia compartida de sufrimiento y lucha de nuestros pueblos nos ha llevado a una toma de conciencia creciente sobre el significado que tiene esa realidad, con sus múltiples expresiones de exclusión y violencia, a la luz de la fe y en virtud de la misión que nos ha sido encomendada como Iglesia de Jesucristo. Ello se ha expresado en esfuerzos de testimonio y servicio de distinto tipo que, para la problemática que hoy nos ocupa, reconocen como antecedente histórico significativo la Asamblea Sinodal de 1977 de General Ramírez, a que hizo referencia ya Carlos Duarte. Quiero leer un pequeño pasaje de la declaración de esa asamblea que creo que refleja bien un poco el sentido de la percepción que estaba teniendo lugar ya no solamente en el ámbito social general, sino también en una iglesia como la IERP de la problemática. Allí dice: en el tema de la responsabilidad cristiana nos dimos cuenta que la situación del mundo entero clama por una acción cristiana. Pocos hombres se dan cuenta que somos creados para buenas obras en el mundo creado por Dios, nuestro Padre. Las riquezas de la naturaleza se explotan irresponsablemente. Nos preguntamos si tenemos motivaciones para oponernos a esta tecnología que agota las fuentes de energía pensando en una vida más confortable de algunos privilegiados. Parece que hemos olvidado que somos parte de una creación tan enorme con la cual compartimos vida y muerte.
Entonces, con más y más inquietud comenzamos a buscar una obediencia correcta en lo que se refiere a la voluntad de Dios con respecto a la naturaleza. ¿Cómo actuar en el nombre de Jesucristo? Confesamos que nosotros también hacemos lo mismo que los demás culpables del desequilibrio y por esto toda nuestra esperanza está en Cristo, que es el único Señor de todas las cosas que viene a juzgar a vivos y muertos. La pastoral para la promoción del cuidado de la creación, que es este marco que nos hemos dado en la ayer para empezar a darnos un espacio de reflexión y de diálogo como iglesia sobre los desafíos que plantean el actual modelo agrícola y las formas de producción vinculadas a los monocultivos. Es esa pastoral que hoy nos convoca en el marco del presente consulta, hunde sus raíces en esa caminada, que la IEP al transitarla reconoce como parte de una caminada mucho mayor, protagonizada por una gran diversidad de comunidades, agrupaciones y colectivos de nuestros pueblos, que buscan, aún con divergencias y ciertas contradicciones, encontrar formas de convivencia más justas, inclusivas, participativas y sustentables en nuestra sociedad. En el marco de este encuentro me han solicitado compartir algunas reflexiones sobre la temática desde una perspectiva teológica, es decir, desde el punto de vista del testimonio que nos ha sido confiado como iglesia a partir de la fe que confesamos. Lo que sigue a continuación son una serie de breves afirmaciones que intentan responder a esa demanda retomando y sistematizando las observaciones, interpretaciones y planteos que hemos venido realizando varios de nosotros a lo largo del camino que hemos emprendido como iglesia, tomando parte del movimiento ecuménico tanto a nivel local como regional y global. Dada la brevedad que se nos impone, me abstendré de justificar argumentativamente cada una de las afirmaciones particulares. Sin embargo, las ofrecemos como invitación al diálogo abierto, en el que seguramente habrá oportunidad de profundizar la reflexión, sometiéndolas a revisión crítica en conjunto. Ustedes van a ver estas afirmaciones sintéticas están organizadas de acuerdo al tradicional método latinoamericano del ver, juzgar y actuar. En la primera recogemos esas observaciones de la realidad, en la segunda algunas reflexiones teológicas y en la tercera algunas sugerencias, percepciones, digamos, vinculadas a la posibilidad de el seguir caminando en esta temática. Entonces, la primera es para un abordaje en perspectiva teológica de la temática, algunas afirmaciones. Con relación a riesgos y desafíos del modelo de producción agrícola, al observar nuestra realidad, vemos que las políticas económicas que imponen e impulsan el presente modelo de agronegocios, con sus formas productivas y económicas características, son determinadas por la hegemonía, es decir, por el control ejercido por poderosos actores institucionales del capitalismo financiero global y local. Que el ejercicio de tal hegemonía, de ese control, es realizado por y mediante distintos agentes del negocio, corporaciones, empresas y particulares que operan frente a, en y a través de los estados e instituciones de la sociedad civil en la región. Que el modelo productivo agrícola imperante responde objetivamente a la lógica de ese capitalismo financiero transnacional, en cuyo marco se desarrolla esa lógica, ¿no?, como acumulación virtualmente infinita. Acumulación virtualmente infinita de bienes materiales y culturales que en realidad son indispensables, finitos y escasos. Y eso a través de una expropiación depredadora y violenta que no solo sufren los pueblos, en especial las más vulnerables, sino también la naturaleza en su conjunto. Que se trata de un modelo basado en la codicia
y la búsqueda del rédito económico como única finalidad y criterio incondicionado, que tiene la característica de condicionar y socavar, de debilitar la soberanía de nuestros pueblos, alimenticia, económica, cultural, al profundizar relaciones globales, regionales y nacionales de dependencia y explotación, en las que, por ejemplo, tiene lugar una transferencia de costos norte-sur. Hoy hablábamos de las relaciones de interdependencia con las sociedades europeas, etc. Nicolás hace referencia. Por ejemplo, la forma del suelo virtual o la transferencia de agua virtual. Después, si bien estos conceptos obviamente son polémicos, me parece que tienen un significado y una referencia a la realidad. Y de ganancias, por otra parte, sur-norte, ¿no? Por ejemplo, a través de las regalías de patentes, la importación de fertilizantes, herbicidas, etcétera, etcétera. Que el modelo, además, se puede decir que pone en peligro el presente y amenaza el futuro de la vida en la región. Y, como parte de una configuración mayor, habría que decir, sin temor a exagerar, al planeta en su conjunto. Al no considerar los sacrificios humanos, las formas de vida de los pueblos, las bases materiales, sanitarias y culturales de su existencia, y ecológicos, en el exterminio de la biodiversidad, la desertificación, la depredación de los recursos naturales que ello indefectiblemente demandan. Que en nuestra región actualmente se da una agudización de la problemática a partir de la colonización del poder del Estado, claramente en el caso de Brasil, Argentina y Paraguay, con matices y ciertos atenuantes, uno podría decir en el caso de Uruguay, por parte de las propias corporaciones y grupos de interés transnacionales, como parte de políticas públicas fuertemente regresivas que habilitan e impulsan conductas predatorias, tanto en lo social como en relación al medio ambiente. Que en ese marco, la legislación, el discurso, las decisiones políticas y las prácticas institucionales específicas mayormente legitiman y profundizan el modelo extractivista de agronegocios, del que forman parte monocultivos como el del pino, el eucalipto o la soja transgénica, a la vez que la búsqueda de promoción de alternativas frente a dicho modelo ocupa un espacio marginal en la agenda pública. Que el discurso de los medios mayormente distorsiona o encubre datos e informaciones importantes, manteniendo deliberadamente mal informada a la población respecto de las supuestas virtudes del modelo y en desconocimiento consciente de los problemas y daños que pueden acarrear y acarrean tales prácticas productivas a la salud humana, al desarrollo social y al equilibrio medioambiental. Que en general, hasta el presente, bueno, perdón, voy a hacer un paréntesis, digo, acá también cabría hacer la pregunta, que yo no lo menciono, digo aquí, pero en este vínculo entre sociedad, medios, instituciones, etcétera, habría que hacer una pregunta, en realidad yo no conozco en forma directa ese campo institucional específico, pero a través de comentarios de colegas y personas vinculadas, surge la pregunta en qué medida también, por ejemplo, los espacios de formación universitaria de los ingenieros agrónomos, etcétera, etcétera, ahí también hay de manera muy presente un lobby que dirige, digamos, la mirada en función de los criterios que imponen también esos intereses en los espacios académicos, digamos, no solo en el ámbito legislativo, no solo en el ámbito de la incidencia directa de las decisiones políticas, sino otra vez en esta forma que tiene que ver con el largo plazo, digamos, ¿no? Y la penetración que resulta invisible a la mirada pública, pero que efectivamente
tiene un grado de incidencia muy significativa que direcciona las decisiones luego a gran escala del conjunto de los actores del sector. Que en general, hasta el presente, las iglesias, salvo contadas excepciones, mayormente marginales a sus instituciones, no han reconocido suficientemente el significado para su testimonio público y misión que tiene la problemática socioeconómica, sanitaria y medioambiental que se asocia al actual modelo de producción agrícola en particular y al así llamado extractivismo en general. Que por tanto, salvo iniciativas más o menos puntuales y aisladas, entre las que quizás uno podría contar este propio esfuerzo que estamos teniendo, seguramente hay varios otros en otras iglesias e instituciones ecuménicas, por suerte, pero en general predomina este carácter puntual y más bien aislado. Esta problemática no ha formado parte de las agendas de las iglesias, ni se han realizado mayores esfuerzos a fin de desarrollar una reflexión ética, teológica en este caso, capaz de dialogar y formularse en forma interdisciplinaria en relación con otras miradas, saberes y experiencias relevantes y promover así una acción pastoral ecuménica de incidencia pública acorde a la dimensión del desafío que ella representa. Segundo momento, frente a todo ello, a la luz de la palabra de Dios, juzgamos que las relaciones de dominación al servicio de la codicia ilimitada de bienes, recursos y ganancias en el marco del capitalismo financiero y los agronegocios, que se traducen en prácticas estructuralmente injustas, explotadoras y violentas, conllevan elementos y dinámicas, esto me parece importante, conllevan elementos y dinámicas que permiten inscribirlas a esas prácticas en el campo de lo religioso. Es decir, hay dimensiones que adquiere, digamos, todo el proceso de interacción que se da en el ámbito de ese circuito productivo que, asociado a esa lógica del capitalismo financiero, movido por estos resortes, permiten entenderlas como formas religiosas, como formas cuasi religiosas. Que ello se puede ver en la sacralización del capital y las prácticas sacrificiales que la concretan, explotando y destruyendo vidas humanas y ecosistemas enteros. Esa sacralización y esas prácticas sacrificiales configuran aquel fenómeno sustancialmente religioso que la fe bíblica reconoce como idolatría. Que su influjo, a la vez fascinante y aterrador, permite comprender la fuerza con que dicho fenómeno capta la conciencia y las subjetividades de los seres humanos. Que esa operación se concreta exacerbando el deseo por el cielo de bendiciones que promete a sus adherentes, a la vez que agudizando los terrores del infierno de maldiciones que sobrevendrían sobre aquellos que cuestionasen práctica y colectivamente tal sacralización. Que la fe bíblica da testimonio de otra realidad, del obrar creador y redentor del Dios santo y misericordioso en la historia de la creación y de su pueblo, que precisamente libera a su criatura de las garras de esos poderes vanos e idolátricos de la muerte, llamándolas a la plenitud de vida en libertad, mediante la participación en su poder y comunión vivificante. Que tal obrar de Dios es expresión de la irrupción y del reinar de su justicia en medio de los viejos órdenes, precisamente esos órdenes que mantienen sometida la creación a la vanidad. Ella ha tenido lugar en la resurrección de Jesucristo, el Mesías crucificado, como anticipación y promesa de nuevos cielos y nueva tierra, de una nueva creación fundada en el reinado duradero de su justicia y paz.
que esa justicia extraña a este mundo, consumada en la cruz, es expresión de la solidaridad radical de ese Dios con las víctimas de la sacralización de la codicia. Porque ¿de qué otra manera comprender la cruz sino como expresión de esa voluntad del poder de un imperio, antiguo en este caso el Imperio Romano, por apropiación ilimitada de la producción de la vida y reproducción de la vida de los pueblos sojuzgados? ¿De qué otra manera comprender la cruz como precisamente el lugar que Dios mismo ocupó en Jesús como solidaridad con esos pueblos? Y a la vez, como la condena más irrestricta de esos poderes que son idolátricos y sacrificiales. Que en ese sentido histórico y existencial concreto es palabra de gracia y juicio, que llama a la conversión y a la obediencia de la fe en solidaridad amplia y ecuménica. Que así la fe